Continuamos el programa y tenemos un delegado de Concitec. Él es Marco Rinaldi, coordinador del programa de popularización de la ciencia, tecnología e innovación. Él es un profesional italiano con estudios de posgrado en gestión social e internacionalización de la educación superior y estudios de pregrado en ciencias políticas. Ya lleva más de 8 años trabajando en el Perú y se encuentra también colaborando en todos los contextos nacionales e internacionales. Entonces, bienvenido Marco y quedamos contigo. Buenos días. Ante todo, darle las gracias a la científica, a Daniel, a Tania, por organizar este evento. Realmente, como lo decía... como lo decía bien Daniel, no abundan esos espacios, pero sí son necesarios, así que agradecemos mucho la invitación y vamos a compartir alguna reflexión sobre por qué es importante, por qué es importante formar capital humano para la divulgación científica, ¿no? Que es un punto que también creo que tocó Percy en su presentación brevemente. Bueno, ya en los años 90, un historiador, Harold Perkin, decía que en el mundo moderno de ese entonces ya se veía la necesidad de formar capital humano y que ese capital humano tenga conocimiento especializado. ¿Okay? Bueno, él hablaba de la tercera revolución, para ese entonces era la novedad, ahorita sabemos que estamos en una revolución siguiente. Vamos más cerca en el tiempo, en el 2007, Olivet, hablando de ciencia y tecnología, que es lo que nos convoca específicamente ahora, ya empieza a hablar de un tránsito hacia una sociedad del conocimiento, para lo cual las personas tienen que tener una capacidad de generar, aprovechar y apropiarse del contenido. ¿Okay? Para que en el fondo, ¿cuál es la razón de todo esto? Ser capaces de decidir de manera autónoma. ¿Okay? Entonces, ese es un poco el concepto de la apropiación científica de parte de una sociedad y en el fondo un poco lo que creemos que es la divulgación. ¿Okay? Permitir a las personas contar con características, con digamos, condiciones de cultura científica que les permitan poder tomar buenas decisiones sobre uno mismo y sobre su entorno de una manera informada, de una manera consciente. Bueno, ¿cómo se comunica la ciencia actualmente? ¿O cómo se comunica un evento científico en este caso? Bueno, ese es un eclipse solar, ¿no? Es un evento reciente, el 2 de julio de este año. Vamos a ver alguna buena práctica de cómo se hizo bien en algunos casos. Internacionalmente, por ejemplo, la NASA, la BBC News, hicieron bien su trabajo, ¿no? De informar correctamente sobre este evento. Sabemos que en general eventos de esta naturaleza son eventos que llaman mucho la atención en el público en general, ¿no? Cuando se habla de astronomía, de eventos de este tipo, históricamente sabemos que captan mucho la atención. Entonces, no es difícil que se haga un tránsito de un evento científico a un evento divulgativo, ¿no? Entonces, aquí está correctamente representado lo que representó este evento, inclusive la franja en la cual se podía apreciar el eclipse total. Pero bueno, en algunos casos las cosas no funcionaron. Entonces, cuando no hacemos bien nuestro trabajo, ¿a quién no le ha tocado estar en eventos donde los científicos no logran divulgar? ¿Ok? Lo decía Percy, esa es la frontera a la que todos tenemos que llegar, comprometernos, ¿no? De que la ciencia no sea solamente generar conocimiento, sino engancharlo con lo que es el beneficio para la sociedad. Entonces, cuando la divulgación de la información no es correcta, bueno, asistimos a cosas de este tipo. Pero también, y aquí vamos a nuestro escenario, miren qué sucedió con el mismo evento. Estamos hablando igualmente del eclipse del Sol. Miren, el IGP hizo bien su trabajo, porque, claro, estaba haciendo un enlace en vivo desde Arequipa, y correctamente estaba hablando del eclipse parcial del Sol, porque en el Perú el eclipse fue parcial. Pero miren, una entidad del Estado, no vamos a decir cuál es, retoma la noticia del IGP, pero le hace un tremendo daño al IGP y en general a todos aquellos que nos queríamos informar, porque miren cómo reporta la noticia, #Arequipa, eclipse total solar. Entonces, ¿cómo hacemos mala información? Muchas reflexiones al respecto. Probablemente el community manager de esa entidad del Estado no necesariamente
estaba bien informado de lo que estaba sucediendo, o sea, mejor dicho, estaba bien informado porque sabía lo que estaba sucediendo en el entorno internacional, pero le faltó el detalle de conocer que para el caso del Perú hablamos de un eclipse parcial de Sol. ¿Cómo ha evolucionado la comunicación de la ciencia en el mundo académico? Lo que le voy a mostrar ha sido un poco uno de los puntos de partida de una iniciativa que este año ha tomado el CONCITEC, ¿no? Y que se encuentra en plena marcha. No sé si se logra apreciar en detalle este esquema, pero para que tengan una idea, en esa obra de reconstrucción de los antecedentes de la comunicación de la ciencia a nivel mundial, encontramos que un antecedente remonta al año 1912. Y no es cualquier antecedente, porque es un antecedente ligado a una de las universidades hasta hoy en día más prestigiosas en el mundo, que es la Columbia University, que con su Pulitzer School of Journalism lanzó en el 1902 en la carrera de periodismo cursos obligatorios para formar a periodistas con formación científica. ¿Okay? Entonces, eso fue hace más de 100 años. Después, en la década de los 50, los Estados Unidos empezaron a masificar un poco el tema del periodismo científico. Le sigue Australia, pero ya estamos hablando de los años 80. ¿Okay? Entonces, dentro de todo, es una disciplina académicamente relativamente joven, porque si ven, es en la década de los 90 que Europa empieza a entrar en este rubro, repito, siempre desde un punto de vista académico, con una visión posiblemente sistémica de todo esto, mientras que en la década del 2000, o sea, la década anterior, que el mundo, incluyendo Asia, empezando a ver, ahí está la banderita de Brasil, por ejemplo, empieza a insertarse en ese contexto. ¿Okay? 2019, digamos que en la parte académica es el año cero para Perú, o al menos desde el enfoque que le estamos tratando de dar en el CONCITEC, y creo que está muy bien alineado también con el evento del día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el CONCITEC al respecto? Bueno, en este año espero, creo que muchos de los que están aquí presentes saben que ha habido una convocatoria vigente durante más de 2 meses para identificar a la universidad peruana encargada de dictar el diplomado en divulgación científica. ¿Okay? Un diplomado en el cual el CONCITEC está invirtiendo algunos recursos con una lógica de apoyo progresiva durante 3 años. Bueno, esa convocatoria cerró el 6 de septiembre, estamos aquí en la Científica del Sur. Con mucha pena vimos que la Científica del Sur no postuló. Han postulado algunas universidades, sabemos que hay mucho interés de parte de los estudiantes para saber qué universidad finalmente el CONCITEC, por medio del CONDECYT, va a elegir como la encargada de dictar este diplomado, y espero que muchos de nosotros, muchos de los que hacemos o que vamos a querer hacer divulgación de la ciencia evalúen la posibilidad de tomar este diplomado, simplemente porque necesitamos profesionalizar también la profesión, ¿okay? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que se viene para futuro para la divulgación de la ciencia? Evidentemente no pretendo ser exhaustivo con lo que les voy a señalar, pero son algunos inputs como para ir reflexionando juntos, ¿no? Nosotros como CONCITEC, y con Mayra ayer tuvimos esa conversación en la tarde con la presidenta, como lo dijo el doctor Modesto, con las autoridades, las altas autoridades, así que es voz autorizada en este caso. Acabamos de lanzar el diplomado, no sabemos todavía qué universidad va a ser la ganadora y cuáles van a ser los tiempos, digamos, ya para digamos, la participación en este diplomado, pero ya sabemos que esta acción no va a quedar aislada. ¿Okay? Entonces vamos a acompañar a la universidad durante los primeros 3 años de este diplomado, pero a la vez vamos a plantearnos otras opciones. Una de ellas puede ser financiar más diplomados con características afines al diplomado en divulgación, o, ¿por qué no?, ya atrevernos a lanzar una primera maestría en divulgación científica. Vamos a ver con qué características, hay algunas ideas ahí, pero digamos, la idea y ahí también el compromiso es que una iniciativa de este tipo, como la del diplomado que ya es realidad, no quede aislada, ¿no? Sino que se inserte en una lógica de construir más cosas, ¿ok? Escalar a nivel académico, o lo que les voy a comentar en un momento. ¿Qué es lo siguiente? ¿No? Que es más o menos también, creo, el propósito de la asociación que ha cofundado Daniel con Bruno Ortiz. Necesitamos promover comunidad de divulgadores. Entonces sabemos que hoy en día no somos muchos, tal vez, o no son muchos en la realidad del Perú,
necesitamos ampliar esa red de divulgadores, pero también, si es una red, tiene que trabajar en conjunto, tiene que ir hacia un mismo objetivo. Entonces, el caso, y eso es, los créditos son para Mayra, que me sugirió este buen ejemplo, esa buena práctica de una comunidad de divulgadores que funciona, en la cual realmente hay participación desde diferentes sectores, incluyendo, por ejemplo, docentes de secundaria que hacen ciencia y tecnología, y una condición sine qua non que no puede faltar si queremos hacer divulgación de la ciencia, la rigurosidad en el manejo de la información. ¿Okay? Entonces, esa es la red de Naucas, el caso español, pues creo que existen buenos casos en otras partes del mundo, pero eso es una referencia de hacia dónde deberíamos apuntar, siempre con una visión del conjunto, ¿no? Sabiendo que todos los aportes suman para el mismo objetivo. Es cierto, Daniel, que no se hacen muchos eventos de este tipo, pero el CONCITEC, y ahí los créditos son para Neido, que estaba en ese entonces ya en el programa de popularización, en 2017 sí hizo un encuentro de divulgadores, que reunió a más de 200 asistentes, se hizo en la fecha del 18 y 19 de mayo del 2017, ahí son algunas fotos que hemos recuperado. Entonces ahí también el compromiso es darle continuidad a este tipo de eventos. ¿Por qué no? Lo estamos conversando minutos antes de iniciar el evento. ¿Por qué no el próximo año hacer un encuentro en el cual participen también la primera, ¿cómo se dice en español? Los primeros egresados del diplomado que se va a lanzar, ¿no? Junto con los que ya en el día a día se dedican a esa labor. ¿Okay? Esto podría ser un evento a construir para el próximo año, entre otras iniciativas. Pero tenemos también espacios que necesitamos valorizar y de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? De aquí a un mes y pocos días, o sea, la primera semana de noviembre, el Perú celebra la Semana Nacional de la Ciencia. Entonces, en este sentido, el evento cumbre que organizamos de hace ya algunos años, precisamente 7 con este año, es la Feria Perú Conciencia, que es la feria científica del Perú. ¿Okay? Espacios de este tipo permiten generar mayores puentes y mejores sinergias entre la ciencia y la sociedad. ¿Okay? Entonces, esas son algunas de las iniciativas que tenemos que reforzar en algunos casos y en otros lados recrear o reestructurar, ¿no? Para trabajar juntos. Y en el fondo, regreso al punto inicial, ¿no? Cuando hablábamos del propósito de formar capital humano, necesitamos una sociedad en la cual exista una cultura científica generalizada, ¿okay? Para la cual las personas puedan tomar buenas decisiones sobre sí mismas y sobre su entorno de manera informada. Pero ¿por qué eso es tan importante? Entonces empecé con una cita de la primera parte de los años 90, pero quiero cerrar con algo que tiene que ver con la estricta actualidad. ¿Okay? Estamos hablando del lunes y el martes de esta semana. Fíjense, el lado izquierdo, no sé si la ubican, ella es Greta Thunberg, ella es una activista sueca, 16 años, es la que empezó llevando letreros los días viernes fuera del Parlamento de Estocolmo, protestando por el tema del cambio climático, aunque creo que ella habla de calentamiento del mundo. Entonces miren, ello el 23 de septiembre, luego de haber cruzado el charco, ¿no? De haber viajado de Plymouth, Inglaterra, hasta Nueva York, Estados Unidos, con un barco solamente con, digamos, energía solar y recursos naturales eólicos. Ella se presenta a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática y, bueno, presenta un escenario catastrófico. ¿Okay? Estamos yendo hacia la extinción de masa. ¿Okay? Y es una voz autorizada porque, bueno, es alguien que genera con sus acciones y con lo que dice genera mucho, da mucho de qué hablar. ¿Okay? Entonces, el día anterior ella habla de esto y el día siguiente el señor Jair Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, el país más grande de toda Latinoamérica, comentando el caso de los incendios en Amazonía, tiende a decir que todo esto es falso, que la culpa es de los medios son mentirosos y que la Amazonía se encuentra en un estado prácticamente intacto. Entonces nos deja la duda de si lo que hemos visto, imágenes aéreas, devastaciones, indígenas protestando, si todo eso sea realmente una fake news o si esto realmente tiene algún contenido. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos entender si lo que dice Anita tiene algún fondo de verdad o lo que dice Jair Bolsonaro es cierto? Bueno, probablemente en cada uno de nosotros necesitamos fortalecer elementos de cultura científica, ¿no?
entre otro tema de importancia. Entonces, finalmente, el último llamado que quiero hacer es nuevamente a trabajar en conjunto. Eventos de este tipo nos ayudan un montón a que podamos conocernos más y entender que si hacemos sinergias, realmente lo que avanza es la cultura científica del país y una divulgación correcta de lo que sucede en ciencia y tecnología. Muchas gracias.